a esta reunión que queríamos tener, tanto la directora del instituto como yo con vosotros, para de alguna forma lanzar públicamente el programa de igualdad de género en el empleo, un programa que no es, o que acompaña a otra serie de medidas que desde el Servicio de Examen Público de Empleo hemos venido implementando en los últimos años. Nada mejor que vosotras. Nos ha fallado en este caso la parte de las asociaciones, quizás por la hora, quizás por la fecha, que también nos hubiera gustado, pero espero que a través de los medios de comunicación puedan tener información del programa. Decía María José, y yo voy a pasar de los temas más generales que ella había comentado, que esto estamos hablando de una consecución de un objetivo a largo plazo. Y efectivamente a largo plazo es porque modificar la sociedad, modificar el mercado laboral no es una cuestión que podamos hacer de la noche a la mañana. Tenemos que ser conscientes de que estamos ante una labor ardua y ante un trabajo que evidentemente nos tiene que llevar a continuar trabajando diariamente. Pero yo quiero recordar algunos datos, tanto para ver la discriminación que en este momento, que en este caso existe, de la mujer respecto al hombre, como también al mismo tiempo lo que hemos avanzado en los últimos 10 años. Estamos hablando de un trabajo que desde las políticas regionales se va haciendo y que vamos haciéndolo poquito a poco. Si tenemos los tres datos que se utilizan normalmente para analizar el mercado laboral, cuando hablamos de tasa de actividad estamos hablando de incorporación de la mujer y del hombre al mercado laboral, con independencia de que estén en situación de empleo o en situación de desempleo. Simplemente el hecho de decidir yo quiero trabajar. El yo quiero trabajar supone de alguna forma el incorporarse a la población activa, y la incorporación a la población activa pues se hace o bien teniendo un empleo o bien inscribiéndose en los centros de empleo para buscar empleo. Y en este caso, la mujer en Extremadura, y respecto también a la mujer respecto a nivel nacional, tiene una tasa de actividad muy baja. Estamos hablando de un 45%, es decir, no llega a 5 de cada 10 mujeres las que deciden o las que han decidido trabajar, aunque no puedan, pero las que han decidido trabajar. Este dato es 7 o 8 puntos inferior al del hombre. Estamos hablando, por tanto, de una diferencia importante, y que es una diferencia también importante respecto a como decía, la mujer a nivel nacional. Fijaros que a nivel europeo, para el año 2020, la estrategia que se plantea es que seamos capaces de conseguir una población activa del 75% de la población. Ya que nos encontramos muy lejos. Pero ese objetivo, que debe ser un objetivo, ya digo, a conseguir en los próximos 10 años, nos debe también permitir ver lo que hemos avanzado. Y ahí aparece, hemos avanzado un 19%, lo que se ha incrementado en estos últimos años la población activa, es decir, que se ha incrementado de forma importante. En la legislatura 20.000 mujeres se han incorporado en nuevo al mercado laboral, es decir, que en estos prácticamente dos últimos años, 3 años, ha habido un número muy importante de mujeres que se han incorporado al mercado laboral. Yo creo que gracias a esa incorporación también hemos superado los 500.000 extremeños que estamos en el mercado laboral, que es un dato importante desde el punto de vista de garantizar la sostenibilidad de todo el sistema de bienestar social, porque cuando se habla de que si las pensiones, lo importante de verdad es que cuanto más gente estemos en el mercado laboral, más garantía del futuro tenemos para nuestra comunidad. Y si eso lo decimos de la tasa de actividad, también lo podemos decir de la tasa de paro, donde sigue siendo un dato importante el de la mujer.
estamos hablando de que en este momento, en la última encuesta de población activa que se presentó el viernes pasado, había un 26% de mujeres en desempleo. Un 26% es mucho, teniendo en cuenta que estamos en el nivel de los hombres en un 20%, es decir, son 6 puntos más. Pero fijaros de dónde venimos, de un 38% hace 10 años, un 38% de mujeres como tasa de desempleo, es decir, una diferencia muy sustancial, aunque hoy todavía, como digo, la diferencia es importante, pero también creo que estamos en el camino de ir poco a poco recuperando. Y si a mí la tasa que más me gusta es la tasa de empleo, es decir, la tasa de las mujeres que de verdad no solo se han incorporado al mercado de trabajo con población activa, sino por un puesto de trabajo, por una ocupación. Y ahí en la última década, un 37% las mujeres que se han incorporado teniendo un puesto de trabajo. Y esto es una incorporación mucho mayor, evidentemente, que la que se ha producido a nivel nacional. Y si solo miramos una legislatura donde la crisis económica es el elemento fundamental con la que vamos a describir en los libros de historia qué es lo que ha pasado en esta legislatura, pues luego el nivel de ocupación ha bajado un 2%, que un 2% es muy poco, es un dato significativamente inferior a lo que se ha producido en el resto del año, en el resto de población. Decía, y voy a ir tampoco porque no fue demasiado larga la reunión, pues si luego queréis que comentemos un tema, que esto ya apareció y como una medida, como una estrategia prioritaria en el plan de fomento y calidad en el empleo, donde la igualdad es yo diría que además lo hace de forma transversal, es un principio que tiene que diseñar o que tiene que definirse en todas y cada una de las estrategias. Por eso la promoción, la iniciativa del emprendimiento de la mujer dentro del emprendimiento en general, o la iniciativa del fomento y la calidad en el empleo dentro del programa de calidad, o todas y cada una de las medidas llevan contempladas desde el punto de vista transversal todas las medidas de fomento de la igualdad. Y también lo ha hecho, o también lo hemos hecho, en el Pacto Social y Político de Reformas de Extremadura, que como sabéis es el pacto que de alguna forma define y va a proyectar lo que queremos que sea Extremadura en los próximos 10 años. Ese que queremos de Extremadura, que en otros sitios se ha hecho por ley, a nivel nacional se ha pretendido hacer a través de una ley de economía sostenible, a nivel europeo se está elaborando lo que le llaman la estrategia 2020, la estrategia de qué es lo que queremos que sea Europa dentro de 10 años. En Extremadura lo hemos hecho además, yo creo que con un acento en el diálogo social, el consenso, y por eso lo hemos hecho con un pacto con los agentes económicos y sociales, y lo hemos hecho con un pacto también con la oposición, de forma que también se ha aprobado en la Asamblea de Extremadura. Y que esto va a suponer que, como decía María José, se apruebe posteriormente se apruebe en la ley de igualdad un poco los criterios y directrices de esas ¿En qué estamos trabajando? Y quería repasar cuáles son los acentos en los que estamos trabajando desde el Servicio Extremeño Público de Empleo en materia de igualdad. El primero de ellos es el tema del autoempleo. Si antes os decía que desde el punto de vista general la mujer estaba discriminada en cuanto a tasa de actividad, en cuanto a tasa de empleo, en cuanto a tasa de desempleo, también lo está cuando hablamos de mujeres empresarias, cuando hablamos de mujeres emprendedoras. Y es más, yo diría que es uno de los sitios donde se produce una desigualdad mayor. A nivel, no tengo tanto a nivel de Extremadura, pero a nivel nacional, mientras que hay un 50%, un poquito más de hombres que mujeres, pero la diferencia no es importante, 1 por 1 aproximadamente. Si hablamos de mujeres empresarias, eso se reduce, de mujeres emprendedoras, se reduce a 1 de cada 3, es decir, ahí la diferencia es sustancial.
Y ahí es donde de verdad deberíamos hacer un esfuerzo, y queremos hacer un esfuerzo, porque la mujer también adopte el papel de emprendimiento y de emprendedora que les permita también generar su propio empleo. Por eso durante este año hemos estado con un convenio con el Ministerio de Igualdad haciendo talleres de emprendimiento con las mujeres. Más de 400 mujeres han estado participando en estos talleres, y de las 400, que es un dato muy positivo, más de 100 han decidido iniciar un negocio, iniciar un trabajo por su cuenta. Y eso es un dato importante, es un dato que yo creo que es bueno tenerlo en mente. De hecho, vamos a volver a ponerlo en marcha con otro convenio que vamos a firmar en la próxima semana con el Ministerio de Igualdad para hacer de nuevo ese programa. Y lo hemos hecho también en el ámbito de la dependencia. Acabamos de venir ahora de clausurar un taller de dependencia en Almendralejo, y ese ha sido uno de los 23 talleres de dependencia que hemos puesto en marcha, donde también hemos pretendido que las mujeres en ese ámbito, en ese sector de la dependencia, que prácticamente es un sector donde la presencia de las mujeres es casi del 100%, no solo se conformen con esperar a que alguien le contrate, sino que también sean capaces de generar empresas. Extremadura tenía un déficit, o tiene un déficit de empresas dedicadas al sector de la dependencia, y eso que ha crecido, que hace 3 años en Extremadura había 4 empresas, dedicadas al sector. Hoy hay 104, me decía el otro día Juan Carlos Campos, el director del SECAP. Pero todavía necesitamos más, es decir, porque muchas veces este tipo de empresas, o bien son empresas tipo franquicia, nacionales e internacionales, que vienen, contratan a las mujeres y se quedan con el valor añadido, o bien somos capaces de crear pequeñas empresas que luego habrá que apostar por la cooperativa de segundo grado y por favorecer el intercambio de la mujer, pero es importante que se genere. Y ahí también yo tengo que deciros que son muchas las mujeres que han decidido también dar ese paso. Estamos trabajando con los ayuntamientos para que los ayuntamientos, en lugar de recurrir a los planes de empleo locales o a la contratación de los asistentes a domicilio, también lo hagan contratando a empresas que les salen incluso más barato y les sale con una serie de problemas menores que lo que pueden hacer a través de esto. Yo creo que ahí ese es un trabajo el que tenemos que hacer. Todos los prospectores de empleo, del SEPE, los ADL, están trabajando en esa línea, y por supuesto desde la orientación también queremos trabajar y impulsar este programa. Lo mismo que también a través del programa Profácil, que posiblemente muchos conozcáis, y que les permite en los primeros meses de vida